Un saludo a todas las personas que van a ver el video. Bueno, yo me vi en la obligación de hacer este video a raíz de tanto comentario negativo sobre el 5 de abril y sé que este 5 de abril van a hacer una marcha en contra de no más 5 de abril. Increíble. Yo recuerdo que el 5 de abril de 1992 la población casi en su totalidad aprobaba y aplaudía la decisión que había tomado el ingeniero Alberto Fujimori, presidente en ese entonces del Perú, de cerrar el Congreso, ¿no? Y yo me doy cuenta que hay pero mucha desinformación y manipulación mental a la que está siendo sometida la juventud peruana, ¿no? Ellos apoyan causas tontas, ¿no? Como ahora esta marchita que van a hacer, ¿no? Y ellos totalmente desconocen el contexto en que se dio todo eso, ¿no? O sea, cómo es que Fujimori llegó a tomar esa decisión, o sea, ¿por qué, no? Bueno, yo les voy a dar un pequeño alcance, ya depende de ustedes que quieran indagar más y querer saber más del asunto, ¿no? Y lo voy a contar. Cuando Fujimori recibió el Perú estaba sumido en un total desastre. El Perú era nada. Internacionalmente era mal visto. Era un país que estaba con dos corrientes terroristas que ya iban a tomar el poder, sobre todo Sendero Luminoso, el MRTA y Sendero Luminoso, esos dos movimientos terroristas. No había uno, había dos, imagínense. Y teníamos una economía inestable. O sea, Fujimori tenía mucho trabajo que hacer en el Perú, ¿no? No te voy a hablar de Alan García, de su gobierno de Alan García, que fue nefasto. Yo lo viví, lo sufrí, ¿no? Con las colas, con las balaceras. Yo soy de la selva peruana. Nosotros sufrimos bastante. Bombazos por aquí, bombazos por allá, boom, 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 boom. Alza de precios de un de repente. Donde digamos un lapicero costaba un sol. Al siguiente día costaba 5 soles. Así estaban las cosas, horribles. Por ahí, en mi ciudad, amanecían muertos, con mensajes terroristas, ¿no? Toda esa vaina se pasé yo. Mira, entonces, cuando Fujimori tomó el Perú era un país, pues, que estaba en la bancarrota, sumido. ¿Cómo es que yo me acuerdo que se rumoreaba y que decían que cuando Fujimori agarró, o sea, se fue al Palacio de Gobierno, tomó posición del Palacio de Gobierno, dice que no encontró ni un cubierto, dice, ni un cubierto de oro o de plata, dice. O sea que C. García era un fino, ¿no? Bueno, así se las malas lenguas. Bueno, entonces, cuando Fujimori, ya como presidente, entonces él tenía que ponerse a chambear, pues, ¿no? Tenía que ponerse a trabajar. Entonces, ¿el qué hizo? Ya, pues, ¿no? Sacó cuentas, comenzó a hacer acá esto, acá el otro. Entonces, hizo un presupuesto. El chino hizo un presupuesto. Entonces, en base a ese presupuesto, ya el Perú debería comenzar a avanzar, ¿no? Lo presentó ante el gobierno, ante el Congreso, para que lo apruebe. Ahora, no sé si ustedes, amigos pulpines, se acordarán o habrán estudiado en historia del Perú, o no sé si les habrán enseñado, o faltaron ese día a clase. El Perú tenía dos cámaras. Tenía una cámara de diputados y una cámara de senadores, ¿no? Entonces, en una cámara había unos casi 200, en la otra cámara había unos 80 por ahí. O sea, eran más congresistas, imagínense. Y todos esos congresistas cobraban jugosos sueldos. Y estos congresistas no hacían nada por el Perú, no legislaban leyes agresivas contra el terrorismo de ese entonces, no hacían nada. Se sentaban, hacían bulla, dormían, hacían lo que querían, casi igual como ahora. Pero no hacían nada. Entonces ya, Fujimori presenta esa ley, digo, ese presupuesto para que el Congreso lo apruebe. ¿Y el Congreso qué hace? El Congreso dice, no, no lo aprueba.
No lo aprueba. Entonces, pues, al no aprobarlo, o sea, era un presupuesto necesario para comenzar a hacer los avances con el Perú, pero estos congresistas de miércoles no lo aprueban, simplemente no lo aprueban. O sea, algo positivo para el Perú. Si ustedes se dan cuenta, el Perú no tenía dos enemigos, tenía tres enemigos. Tenía a los dos movimientos terroristas, a Sendero Luminoso y al MRTA, y también tenía a los políticos de miércoles, que no hacían nada por el pueblo peruano, ¿no? A Fujimori le iba a pasar algo similar que le pasó a Belaúnde. Cuando Belaúnde fue presidente, la oposición que estaba en el Congreso no le dejó trabajar. Entonces Belaúnde, ¿qué? Se la pasó sentado en su despacho, en su escritorio, firmando papelitos. Pero el chino no se podía dar el lujo de hacer lo mismo, de sentarse, viendo una oposición agresiva en el Congreso. Él no se podía sentar a estar firmando papeles. No, el Perú necesitaba, y había muchas cosas que hacer en el Perú. Se necesitaba estabilizar esa economía, se necesitaba batallar contra ese terrorismo, ¿no? Contra dos, no solamente contra uno, había dos, imagínense, ¿no? Todo el trabajo que había que hacer en el Perú y no se podía dar ese lujo de sentarse. ¿Quién sabe? De repente el terrorismo ya hubiera tomado el Perú y el Perú, tal como lo dice Vladimiro ahí cuando yo escuché en el juicio que le hacen, que ya el Perú, que la CIA tenía ya designado una división del Perú, que si el terrorismo agarraba posesión del Perú, venían los paladines de la democracia y dividían al Perú, una parte para Chile, una parte para Brasil, otra parte para ellos, no sé, ¿no? Imagínate, de repente no existiera el Perú. Bueno, eso fue lo que yo, cuando vi el juicio que le hicieron a Vladimiro, él dijo eso, ¿no? Bueno, entonces, el chino, al verse atado de manos, ¿qué hizo? Entonces, hay una parte en la Constitución que dice que el presidente tiene la facultad de cerrar ese Congreso y convocar a nuevas elecciones, ¿no? Entonces, eso fue lo que hizo el chino, pues. Sino que con las Fuerzas Armadas se fue, rodeó todo el Congreso y cerró el Congreso porque estos congresistas no valían para nada valían estos desgraciados. Ellos estaban felices con sus sueldos y no les importaba a la gente que se muera de hambre, que los terroristas los maten. Ellos lo que querían era seguir ahí como congresistas. ¿Y cuál es su mensaje que dan? Oh, que este es un golpe contra la democracia, que este es un dictador, que bla bla bla, que ahí en la Constitución, busquen, si están interesados, ahí dice que el presidente está facultado de cerrar ese Congreso y convocar a nuevas elecciones para congresistas. O sea, si hubiera sido una dictadura, como muchos vienen repitiendo lo mismo, entonces no hubiera convocado a ninguna elección. Él hubiera hecho lo que quería, hubiera dicho, ya tú vas a ser mi congresista, ya. Se convocó y el pueblo eligió a su congresista de preferencia. Entonces, eso fue lo que pasó el 5 de abril de 1992, donde el pueblo aplaudió esa decisión que tomó el chino y aprobó. Y dijo, ya se lo puso el par a estos políticos de miércoles que no hacían nada. Entonces, el chino al hacer eso, se ganó gratuitamente todos esos enemigos políticos. ¿Por qué? Porque le quitaron la mamadera, pues. Ya no iban a cobrar esos jugosos sueldos. Entonces, es lógico que salgan a dar ese mensaje, ¿no? Corrupto, desgraciado, que esto, que el otro, que dictador, fue un dictador. Pucha madre. Yo nunca he vivido una dictadura, pero he leído cómo son las dictaduras. Estás en contra, la cárcel, a matarte y todo eso. Pero sin embargo, los políticos y los periodistas, ellos en ese entonces hablaban lo que pensaban, ¿no? ¿No? Entonces, eso fue lo que pasó, mi estimado Pulpín. Por eso Fujimori no cerró el gobierno porque, digamos, no cerró el Congreso porque era un loco, porque era una persona que quería poner sus leyes.
cerró el Perú porque los congresistas de miércoles de ese entonces no lo dejaban trabajar. Y el 5 de abril es una fecha que marca la historia en el Perú. Porque a partir de ese 5 de abril, el Perú es otro. El Perú cambia. Y no cambia para algo malo, cambia para mejor, para mejor. Y ahora ustedes van a salir a hacer su marchita. Su marchita. No, no, 5 de abril, no, no, 5 de abril, no, no, 5 de abril. Wow, amigo Pulpín, amiga Pulpina, infórmate, lee, investiga, indaga. No caigas en la manipulación mental, en ese lavado de cerebro que te están haciendo. Vas a apoyar una causa que no tiene ni pie ni cabeza. Mira, ese congreso debería ser cerrado las veces que sea necesario, si hay una incompetencia de congresistas. ¿Ah? Y convocarse a nuevas elecciones y nuevamente. Porque si el chino no hacía eso, no modificaba la constitución, tampoco, pucha madre, ¿qué sería del Perú? ¿Ah? O sea que esa marchita que vas a hacer, mi estimado Polpín, vale la pena ir a marchar por eso, por algo que fue algo bueno para el Perú, algo positivo. 5 de abril debería ser feriado en Perú, se debería celebrar esa fecha. Porque ahí les quitamos la mamadera a buena tanda de políticos zánganos. Que ellos no querían, esa gente no quería lo mejor para el pueblo peruano. Ellos querían seguir, ellos querían seguir así, como estaban, igualitos. No querían. Bueno, el chino hizo lo que tenía que hacer. Y a buena hora que hizo eso. Entonces, de ahí para adelante, ya el Perú es otra cosa. O sea, que no me vengas a mí con marchitas, pues, estimado Pulpín, no más 5 de abril, pucha madre. Bueno, eso fue, eso fue, eso fue lo que te quería contar, mi estimado Pulpín, Pulpina. Investiga, lee, infórmate, sentido común. Ahora, si tú quieres saber quién te está manipulando, tú tienes que, tú tienes que pensar o llegar a saber quién es el que se favorece con estas marchitas. ¿Quién se favorece? ¿Ah? Eso tú tienes que pensar para que tú veas quién es el que te está manipulando la mente. ¿Quién sabe favorecido con todo esto? Con estas marchitas que hacen. ¿Mm? ¿Mm? Bueno, chao.